Pues ya son casi las 8 de la tarde, perdón, las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y tal y como les había dicho, estamos en presencia de Javier Santamarta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Siempre. Javier Santamarta del Pozo es escritor, es el autor de este libro, del que ahora hablaremos largo y tendido. Y además es periodista además con una amplia trayectoria internacional. No es la primera vez que vienes, Javier, es la segunda vez. Ya es la segunda. Estuvimos también hablando del anterior libro de siempre tuvimos héroes, sobre la aportación de España al humanitarismo, y bueno, para mí pues es un placer venir aquí las veces que sean necesarias. Has venido 2 veces a la redacción abierta y has estado con nosotros también en un especial sobre la Universidad de Salamanca. También. No, la Universidad de Salamanca fue con Fernando Paz. Exactamente, fue en tiempos modernos con Fernando Paz. Es verdad, estuvimos hablando de Halloween. Del tema Exactamente, de Halloween, Halloween en un especial. Que como también estuvo Fernando. O sea que ya eres un habitual de esta casa. Por eso que ya. Bueno, como les decía, Javier Santamarta del Pozo es periodista, es escritor, es el autor de este libro del que ahora hablaremos, pero me gustaría, porque yo creo que es importante y es interesante, yo me guío por una máxima, es que si a mí me interesa, seguramente a los espectadores le interese. Eso espero. Háblame, Javier, de tu trayectoria periodística, porque a mí me parece muy interesante. ¿Dónde has estado? Porque ese libro anterior, el de Siempre tuvimos héroe, se alimenta en gran medida en tu experiencia personal, porque has estado viendo cómo operan nuestros hombres, nuestros ejércitos, nuestras milicias, y de ahí fue la vocación de escribir el libro, ¿no? Sí, la verdad es que acabé en temas de acción humanitaria en el año 93 en Balcanes, y estaba en aquel momento la agrupación Madrid, y a partir de esa experiencia, la verdad es que acabé ya dedicándome durante un tiempo profesionalmente a todo lo que era la ayuda humanitaria, donde pues ahí estábamos, bueno, pues había periodistas, había politólogos, sociólogos, gente de historia, en fin, un poquito de todo, pero sobre todo lo que había era gente profesionalmente dedicada a ella. O sea, no se estaba trabajando con voluntariado. Voluntariado muchas veces colabora o apoya de alguna manera, pero no es que es una de las cosas que yo también intento preparar durante hace muchos años a personas que quieran ir, porque es un trabajo serio, es un trabajo mucho más a veces tedioso de lo que puede la gente imaginar, pero la ayuda humanitaria, estamos hablando de que estás con la vida de las personas en la mano, llevando ayuda humanitaria que cuesta un dinero que tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas, con lo cual, bueno, todo eso tiene la necesidad de unos profesionales, y la verdad es que estuve bastantes años en el terreno, trabajando incluso ya finalmente para la Comisión Europea, para la Unión Europea, y me di cuenta de 2 cosas. Desde luego que España tenía un reconocimiento internacional ya muy importante, porque históricamente es curioso cómo España, a lo largo de toda su historia, hemos ido dejando huella, y huella positiva. Bueno, recordar estando en Sarajevo, de pronto encontrarme un establecimiento, claro, la benevolencia, y digo, ¿qué es esto? Le digo a mi asistente, para. ¿En español? Claro, sí, así, la benevolencia, así. O sea, yo digo, cosa más rara, Sarajevo, no sé, en fin. Y entro, en fin, yo con mi serbocroata, esa mezcla ya también que hacía entre serbio y croata, en fin, que lo que hablaba bosniaco, y pregunto, y entonces me llevan hacia adentro, y es porque había llegado a una organización sefardita. Y uno de las personas responsables, más mayor, hablaba todavía ladino. Con lo cual fue una experiencia espectacular encontrarme con una persona, hermoso, los dos hablando como las cantigas de Alfonso X el Sabio, hablando todos nos rodeaban porque no nos entendían, claro, nada más nos entendíamos él y yo en ladino, y aquello fue una experiencia impresionante, ¿no? El decir que eras español, que eras un sefardita en el fondo y tal, con otra, bueno, pues pero es que eso fue España. En Móstar, en la Móstar musulmana y en la Móstar católica, ahí hay una plaza de España dedicada, que se la han ganado con sangre nuestras fuerzas armadas y también cooperantes que ahí murieron. Eso me recordó el hecho, que también está en el anterior libro, de la primera misión internacional que se hizo en Vietnam, donde igualmente también se hizo un puente España, donde nuestros militares fueron recordados y reconocidos por los vietnamitas, pero de un lado, pero también los del Vietcong, por los norteamericanos. Pero alguien podría pensar, cosas se han olvidado. Alguien podría pensar, Javier, que eso ocurriría con todas las naciones que mandaran allí un destacamento a ayudar. Es un síntoma de agradecimiento de los locales. ¿O esto es particularmente...? Es muy particularmente español. Es muy particularmente español. De hecho, la única agrupación médica militar durante la guerra de Vietnam que no tuvo ninguna baja fue la española. Eso no se dio nunca. De hecho, los sanitarios eran la principal, el objetivo, ya que, claro, si te cargas a los sanitarios no pueden socorrer a los heridos. Habitualmente se cifraba en que el 50% de una agrupación médica solía caer en combate, porque claro, están ahí al llamado o intentan, y cuando tuvieran
recibieron, cuando la ofensiva del Tet, un ataque por fuego de mortero, el Vietcong fue a disculparse con ellos. Eso no ocurre, pero es que eso, de verdad, que lo he visto bonito, en otros lugares. En Irak, en Diwanilla, recuerdo como un alcalde de Basora, cuando nos retiramos, bueno, las Fuerzas Armadas son unos Todo esto está en el libro, ¿no? Lo del Vietnam, sí, lo del Vietnam está en el sitio de Horas. Lo otro no, porque ya todo lo que ha ocurrido sobre las misiones internacionales, la verdad es que merecería un buen libro, porque lo que se hizo en Irak, en Afganistán, lo que se está haciendo en el Líbano, lo que se está haciendo en la Operación Atalanta, lo que se hizo en Balcanes, en Kosovo, todo eso merecería un libro. Hay muchos soldados, hombres y mujeres nuestros, que han caído defendiendo España, defendiendo la legalidad internacional, haciendo una misión de interposición de paz, y digo interposición de paz, esto es, plantear la paz de una manera en que si hay que interponerse y en un momento dado tener que combatir, se combatió, y se combatió en Nayaf, y se combatió en el Neretva, y todo eso se ha olvidado, porque claro, no hemos estado en guerras, no podemos estar en guerras. Afortunadamente ya se hizo una película hace poco, Zona Hostil me parece, en la cual se cuenta lo que le ocurrió a un helicóptero medicalizado, y lo que supuso en ese momento dado ahí en Afganistán, y yo creo que habría que hacer, bueno, es que hay para hacer películas, y es fascinante que, bueno, ya empecemos a reconocer también que nuestras Fuerzas Armadas son de las más profesionales, son de las que están más reconocidas, y que además, como se unen o la manera en que tienen de implicarse con la población local, no lo consiguen ni los norteamericanos, ni los ingleses, ni los franceses, ni los italianos. No, yo creo que es una forma también nuestra, lo hizo también con la cooperación española. Evidentemente hay buenos, malos en todos los lados, hay buenos profesionales en las Fuerzas Armadas, en la cooperación, en los periodistas. Hay periodistas que sabemos, y no vamos a dar nombres, que utilizan aquello incluso pagando para que cuando hace un canutazo o hace una cosa del tema, pues aparezca que aquellos están en pleno conflicto y no salen del hotel, gente que hace las crónicas del hotel, y gente que ya está en primera línea. Pero bueno, es que profesionales hay buenos y malos. Y claro, esto había que recuperarlo. Eso está en Siempre tuvimos héroes, que es también es de la misma editorial, EDAF. De EDAF, efectivamente. Y es un libro que también está perfectamente disponible, que se ha vendido fenomenal, y que es un Estamos libro... hacia la cuarta edición, vamos por ella. Cuarta edición. Estamos hacia ella. Es un libro que además combate la leyenda negra con argumentos contemporáneos. Es decir, muchos de ellos tienen que ver con esto que nos ha estado contando Javier. Este es el segundo libro, Siempre estuvieron ellas. Vamos a ver si podemos hacerle un primer plano, Raquel, y nos vas explicando en qué consiste. ¿Es un libro que tiene un par de meses? Pues sí, salió el 23 de noviembre, si mal no recuerdo, o sea, ni siquiera 2 meses tiene. Sí, pues mira, un mes y medio tiene. Un mes y medio, sí, sí. Siempre estuvieron ellas, también de la editorial EDAF, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Cuéntanos un poquito, porque luego he seleccionado algunos nombres de algunas de las protagonistas del libro, sobre los que me gustaría que abundáramos un poco. Es verdad que cuando con el anterior libro me preguntáis, bueno, ¿qué pasa? Que es que como se hablaba de héroes, dice, no hay heroínas en la historia de España. Y dice, no, sí hay, y de hecho en el libro sale la duquesa de la Victoria, Carmen Angolotti. Ya hablo incluso de lo importante que fue el testamento de Isabel la Católica, una mujer que vuelve a salir aquí este libro, porque claro, es que es una reina para todas las ocasiones también, que se diría, y en aquel momento dado, lo que fue el testamento de Isabel es el comienzo de lo que es la prohibición de la esclavitud, que luego además su marido, Fernando el Católico, con las leyes de Burgos va a dar un paso, y hace un par de días, el día 14, hizo el aniversario de un real decreto que hace Fernando el Católico, donde se pueden casar los castellanos con las indias, y luego se va a ver, o sea, el inicio de un mestizaje incluso por cédula de real decreto. O sea, creo recordar que en el Reino Unido evidentemente nunca hicieron lo mismo en su imperio, y en Estados Unidos hasta el 67 no se declararon inconstitucionales las leyes de matrimonios interraciales. Bueno, pues desde 1514, si mal no recuerdo, en España incluso estaba, permitido, regulado y legislado por ese Fernando el Católico, que tanta leyenda negra tenemos, ¿no? Como aquí también pues aparece una Isabel la Católica, que fomenta la imprenta, fomenta el que las mujeres tengan acceso a la educación, tengan acceso además a poder estar, no ya el acceso a la educación, es que gracias a ella y a partir de su mecenazgo van a aparecer las 2 primeras catedráticas en la historia de la Universidad Occidental Europea moderna. Estamos hablando de Luisa o Lucía, que según quien lo llama, de Medrano, en la Universidad de Salamanca, y estamos hablando de la hija de Nebrija, de Francisca Nebrija, en la Universidad Complutense. Estamos hablando del siglo XVI, hay 2 catedráticas, hasta Madame Curie,
muchos siglos más tarde, casi 4 siglos más tarde, no va a aparecer una catedrática de manera oficial. En España ya las hubo. Hubo muchísimas cosas porque España ha sido un país, yo creo que es un país muy matriarcal, es un país muy importante donde la mujer tiene y siempre ha tenido una relevancia fundamental. Bueno, pues de llevamos hecho, unos cuantos meses escuchando precisamente lo contrario, bueno, Javier. no, pero el problema está en que los intereses espurios, me temo, que están haciendo que una realidad tristísima, deleznable, como son los feminicidios que se están produciendo y que evidentemente es una lacra a la que hay que, vamos a ver, y que nadie en su sano juicio no condenaría, pero España es uno de los países más seguros del mundo para ser mujer. O sea, en los indicadores de los organismos más importantes estamos hablando de que incluso puede ser el quinto mejor país del mundo. Estamos hablando de que hay 195 países. Bueno, pues España es el quinto mejor del mundo para ser mujer. En España no vamos a negar que ocurren cosas, pero es que ocurren cosas en todos los lados. Es que incluso el índice de homicidios en general está bien bajísimo. España es un país bastante seguro, pero parece que... Solo hay un país en Europa que es más seguro que Austria, donde se producen menos, porcentualmente menos homicidios, que es Austria. Nosotros somos el segundo de Europa y Europa es el continente más seguro y más pacífico del planeta, de manera que y aquí no se produce nada parecido a un holocausto femenino, todo lo contrario. Pero da igual, porque desgraciadamente parece que estamos moviendo una especie de leviatán en el cual... ¿Pero qué intereses decías? Esto se ve intereses espurios, intereses políticos. ¿Quién podría tener interés y por qué en desatar este terror como consecuencia de eso, de un supuesto holocausto? Pues yo creo que cualquier partido que fomente un poco un populismo se tiene que basar en el caos. O sea, las revoluciones no se producen cuando la gente está contenta, está feliz y tiene la PlayStation y se puede ir al cine y al teatro. Si de pronto creas una tensión, yo creo, un momento dado en el cual se diga que salir a la calle poco más o menos, que estamos en peligro, en riesgo, las mujeres se las está violando, que se está violando a mujeres, que sí, evidentemente esto no se está negando, pero que es que parece que evidentemente se está comportando todo el género masculino y todo lo que es los hombres españoles están en una situación de maltrato permanente. Bueno, pues eso creas yo creo que un caldo de cultivo para hacer que haya una contrarreacción que puede aprovechar a partidos que se quieran aparecer como los adalides de ese tipo, a lo mejor, de políticas, porque claro, el caos vende para el que quiere luchar. Si hay más o menos un orden, hay unas leyes establecidas, hay unos sistemas que yo creo que además en España los hemos sido además muy legalistas, a veces tan legalistas que luego... Es sorprendente, porque claro, es que hay el agravante de sexo en una ley franquista. Pero claro, eso resultaba franquista y luego se quita. Y ahora se quiere volver a poner. ¿Qué quedamos? Ya, pero es que, bueno, realmente lo que estamos hablando es ya de género. Bueno, es una cuestión sexista, pero porque entonces atacan, pues efectivamente, por ser mujer. Bueno, pues eso ya estaba con Franco. Claro, entonces... Y los socialistas lo quitan en el año 84. Claro, entonces cuando los socialistas lo quitan, luego de pronto igual, y cuando la violación estaba muy clara, Zapatero también intenta, aquí ya me sale la vena politológica, pero intenta también, en fin, no venía a hablar de mi libro, pero es que da mucha rabia, porque estamos haciendo ideología sobre algo que es de sentido común y de código penal. Y que yo, desde luego, creo que, vamos, la prisión permanente revisable, bueno, y sin revisar, me refiero, es que una persona tiene que pagar por lo que está haciendo y está clarísimo que no pueden, haya violadores y que haya utilizado incluso una doctrina como la doctrina Parot del Tribunal de Estrasburgo, que fue la pinza, y esto es mi opinión, en fin, como polílogo, pero desde luego para que acabaran saliendo como han salido violadores a la calle. Claro, es que entonces es tremendo. Estamos mezclando una serie de cosas muy, muy raras. Me ha llamado mucho la atención que también has hablado, me ha llamado la atención en tanto que lo que viene diciéndose y escribiéndose en los últimos meses es absolutamente lo contrario, que España es un país, dices, muy matriarcal. Sí, sí. Cuando se supone que aquí el heteropatriarcado y el cojonudismo ha sido imperante y ha sido atroz contra las mujeres. ¿Dices que España ha sido matriarcal? Sí, yo creo que, de hecho, una de las pruebas del 9 que parecen tontas. Aquí las mujeres españolas, se casen o no se casen, mantienen su apellido íntegro. Eso en los países anglosajones, en los sitios de democracias tan avanzadas. Por cierto, que también acabamos de salir como una de las democracias plenas, una de las pocas democracias plenas también de todo el mundo. O sea, ponen por delante de países incluso como Francia y como Estados Unidos. Bueno, pues en esa democracia plena la mujer siempre ha guardado su nombre. O sea, y es más, incluso a veces el hecho de poder utilizar el nombre de la mujer, de la madre, es tan habitual que conocemos a un tal Diego Velázquez por el nombre de su madre. Conocemos a un literato del siglo de oro como Góngora por el apellido de su madre.
no es una anormalidad. O sea, y no es porque estuviera oculto. Aquí la madre siempre ha sido muy importante. Aquí la mujer ha alcanzado aspectos de derecho incluso antes que en otros países que pensamos más avanzados. He citado Francia, ¿no? Uno de los lugares cuna de los derechos. Bueno, pues la mujer española que ya se empieza a plantear el tema del derecho al voto en la época de los sufragistas, y ahí está Carmen de Burgos, que es una periodista que empieza ya en 1909 a hacer un trabajo fundamental mediante la prensa, involucrando a todos bueno, no solamente periodistas, sino intelectuales de la época en un debate abierto promovido por la prensa, ¿no? Que la prensa también, vamos, jugó un papel importantísimo a principios del siglo XX para promover el tema del derecho a voto. Y al final se consigue el derecho a voto gracias a Clara Campoamor, a la cual no entiendo por qué ahora esta presunta izquierda, es que no creo que ni sea de izquierda, quiere hacer suya, cuando la izquierda precisamente, representada por Margarita Nelken, y pues bueno, es que estaban en contra, porque pensaban que la mujer era tonta y que la mujer iba a hacer lo que le dijera el marido y los curas, literalmente. O sea, consideras que por un lado la mujer tiene derechos, pero por otro lado la consideras una inane mental. Bueno, estas son las cosas estas extrañas que hay. En el año 33 consigue ya por fin el derecho de voto a la mujer. En Francia hasta el año 44, en Italia hasta el año 46. O sea, bueno, evidentemente en Estados Unidos hasta los finales de los años 60 las mujeres negras, vamos, ni loco. O sea, es que tenemos aquí cuando se decía que eso es cierto, que en España una mujer no podía sacar no tenía la cartilla y tal, esas épocas machistas, que claro que han existido, y que hay machismo, por supuesto, en las sociedades, porque el mundo pues ha sido muy androcéntrico. Pero es que en Francia tampoco se podía sacar una mujer la cartilla hasta los años 60. O sea, es que el problema que tenemos en España es que nos lanzamos todo el guano posible sobre encima, por no decir otra cosa, que en fin, dentro de nada empezaremos con ganas de cenar, o sea, pero a echarnos de una manera en que somos el peor país del mundo. Y somos en muchísimas cosas uno de los mejores países que hay, pero lo peor es eso, esa especie de animadversión que tenemos hacia nosotros mismos. Y la mujer ha tenido un papel tan importante, ha sido tan matriarcal, que bueno, hasta para poner un ejemplo que puede parecer un poco también entre la antropología y la sociología. Aquí es un lugar donde el culto a la deidad femenina viene muy arraigado, desde los tiempos de Tartesos, de los tiempos de Astarte. Astarte, que por cierto tenía un lugar de culto, literalmente donde está el rocío, virgen que tiene y guarda muchos de los elementos que tiene esa virgen, porque además España es el país más mariano del mundo. Aquí... Tierra de María, que decía Juan Pablo II. Tierra de María, efectivamente. No, vamos a ver, aquí te puedo decir, tú eres cristiano, católico, apostólico, romano, pero a mí la Virgen de mi pueblo que no me la toquen. O sea, la Virgen es una cosa, o sea, y la romería de tu pueblo, o sea, casi es la importante. De hecho, es más, ahora que ya me he ido a vivir a San Lorenzo del Escorial, que estoy encantadísimo, hoy ha sido precioso además cómo se ha hecho también el paseillo para ver a San Antón, que con los perretes, ahí se toma luego unas pasitas que son unos guarrillos. El problema que tiene en San Lorenzo del Escorial, que es el de arriba, con el Escorial, que es la villa, la Leal Villa de abajo, es que claro, a la hora de unirse, ¿qué pasa con las romerías correspondientes de la Virgen de Gracia y la Virgen? Es que la Virgen es muy importante y eso no ocurre en otros países. Bueno, pues hasta en esos detalles nos da cuenta de que la madre, incluso hasta la manera hasta que nosotros soltamos los venados por la boca, es muy importante, hasta en el lenguaje. Dices que España es un país que has venido a decir, que se quiere poco, y España es un país que con un problema de autoestima. ¿Se puede decir que el anterior libro y los dos están escritos, no sé si totalmente, pero al menos sí parcialmente, con una vocación patriótica para intentar revertir esos fantasmas? Bueno, en este caso, y yo lo siento que me lo haya quitado un poco Teresa Rodríguez, pero en el primer capítulo, en el capítulo 0, en la que introducción me meto, hablo de matria, y lo llamo matria, o sea, patriótica y matriótica, pero porque también hay que reivindicar, evidentemente, este lugar de nuestros padres, este lugar tan interesante y tan lleno y tan rico. Un lugar que ha sido crisol de tanta cultura y donde hemos creado una propia, con unos personajes yo creo que excepcionales y que no están pues eso, ni reivindicados ni conocidos. Y entre ellos las mujeres españolas. Yo cuando empezaba a trabajar, y yo la verdad es que hace ya 6 años empecé a escribir una columna en Voz Populi sobre temas de historia y empecé ya a recuperar algunas de ellas porque era muy interesante cómo eran las más olvidadas. Claro, siempre se plantean las batallas, la historia desde un punto de vista muy épico y parece que la mujer siempre se ha dejado de lado
conocido a lo mejor muy pocas, ¿no? Bueno, pues sí, tiene esa especie de reivindicación, de sentirte orgulloso por tus ancestros, porque lo han sido. Evidentemente, yo no me puedo sentir, no sé, ni parte de lo que hiciera Cortés o dejara de Cortés, al margen de que me parece un personaje espectacular. ¿Por qué? No tengo nada que ver, más allá de una educación, de reconocerle que él fue precisamente a Salamanca, que está con su 8º centenario, de las universidades más antiguas, donde va a surgir los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Ahí curiosamente va a estudiar Cortés, y ahí y Cortés se va a encontrar que es un personaje excepcional, con una mujer que también aparezco, que es la primera novia hispana, que es Malinche o Marina o Malinali, que es también una mujer que es la primera, casi una de las primeras españolas, no españolas, porque España, cuando va a América, quiere creer que está haciendo no una cuestión de evangelización, sino de expansión territorial de España. España desborda sus propios límites, sí, y quiere duplicarse, claro, allí. No quiere ser no quiere utilizar eso como colonia, quiere nuevos españoles, convertirlos en súbditos, tan de súbditos como alguien de Toro, de Segovia o de cualquier otro sitio. Entonces, claro, doña Marina es una española, y además aluce a hijos españoles y demás. Claro, pero es que son esos españoles que, hombre, claro, si nos ponemos con el concepto de nación, pues vale, hasta el siglo XIX no se puede haber nación en ningún lado. Pero todos entendemos lo que es ser español y lo que es el concepto de España y de las Españas, que ya Felipe II así se titulaba, ¿no? Y los españoles de ambos hemisferios. Claro, como luego también la Constitución del 12, la que habla de nación, habla de los españoles de ambos hemisferios son libres e iguales ante la ley. Cosa muy bonita, o sea... Ahí quedaba confirmado desde un punto de vista jurídico. España estaba aquí y allí, en los dos sitios, y no más aquí que allí. Siempre estuvieron ellas. Vamos a hablar, si te parece, Javier, en primer lugar, de Ángela Ruiz Robles, de la que tenemos una imagen, y me gustaría que nos contaras algo de ella, porque además yo a esta mujer creo recordar que la he visto reivindicada en un programa como Cuarto Milenio. Bueno, se puede decir que es pero es muy posible que se porque además lo bueno es que hay una entrevista grabada en televisión española, todavía en blanco y negro, me parece que fue en la 2, en la que se le hizo pues una de las últimas entrevistas cuando murió. Esta mujer es una profesora rural, nacida en León, en fin, un poquito de León, y que acaba en Ferrol. Y ella, como buena maestra rural, se da cuenta hasta de lo incómodo que es para los alumnos recorrer esas distancias con la cartera, con todo, y es la que crea nada más y nada menos, que además lo estamos viendo en la imagen, pues eso que es lo que se llama un libro mecánico o enciclopedia mecánica. Entonces, eso no es que ya anteceda a lo que es lo que hoy conocemos como un e-reader, es que ya cuando se hablaba de ella como la precursora del libro electrónico, yo creo que incluso de la tableta, porque lo que se utilizaba, y ahí había una serie de páginas y de aspectos que se podían hacer pasar y que se podían interactuar con ellas, entonces se podían tocar, entonces salían imágenes según lo que hiciera uno bien o mal. Claro, estamos hablando de los años 40, estamos hablando de que esto ella lo va mejorando con un sistema mecánico, como con los ordenadores, las computadoras en un principio también tienen muchos componentes mecánicos, pero ella hace que en ese maletín uno lleve todas las lecciones, se puedan cambiar, además pueda estar ampliado, haya luces, lo que hablamos. Entonces es fascinante, los norteamericanos quisieron comprársela. Ella fue reconocida, tuvo grandes premios, bueno, las medallas en las exposiciones de inventores de Bruselas. Pero el heteropatriarcado reconocía la labor de una mujer, no me lo puedo creer. Sí, no, y además incluso el Ministerio de Educación y Ciencia en aquel momento, franquista, sí, le reconoció el tema. Lo que pasa es que, como todo, pues al final no hubo falta de dinero, nadie quiso invertir, pero como tantas y tantas otras cosas que nos ha ocurrido, no por ser mujer, sino porque en España, pues sí, es eso, si no hemos conocido ni reconocido al inventor de la anestesia epidural, que es algo más que ya el dado como fue Fidel Pajés, y ese señor, ya ves tú, comandante médico, pues digo yo que más heteropatriarcal que un señor de Huesca y comandante y militar, y nadie la ha reconocido, y estamos intentando también de esa labor. Pues esta mujer, pues igual, ella luchó y además jamás quiso que su invento saliera de España. Isaac Peral también fue una persona no lo suficientemente reconocida. No, todo lo contrario, fue boicoteada, fue torpedeada, pero vamos, hace poco también hemos tenido el aniversario de Galdós y es una persona, en fin, es nuestro premio Nobel Impectore, pero que no se le dio y consiguió su premio Nobel porque dentro de España los propios escritores españoles boicotearon su candidatura para el premio Nobel. Pero es que somos España, somos así, somos a veces cainitas, tenemos mala leche, tenemos envidias, somos dejados a veces, pues no sé. Vamos con el siguiente, Carmen de Burgos. Tenemos preparada también una imagen, Raquel, de Carmen de Burgos y nos hablas de ella. Son todo mujeres que aparecen, repito, en esta obra. Siempre estuvieron ellas. Carmen de Burgos es la primera periodista profesional de España. Aunque ya en el siglo XVIII
hay dos mujeres que crean un tipo de periódicos, anticipándose también a la que, según Wikipedia, pues dicen que, claro, que fue la precursora, la primera mujer directora de un periódico, ¿no? Inglesa, claro. Siempre los anglosajones se nos han comido el terreno en todo. Bueno, también hubo dos españolas que ya lo hicieron, pero esta mujer fue la primera que se ganó profesionalmente, o sea, su sustento, su dinero, cobraba por las entrevistas, por lo que hacía, tenía su columna propia, y Carmen de Burgos, también conocida con su seudónimo Colombine, pues fue una profesional que ahí ha tenido incluso a veces discusiones sobre si esta fue la primera corresponsal de guerra o Sofía Casanova, que también sale en el libro. Yo la considero a Sofía Casanova, que estuvo durante la Gran Guerra y la Revolución Rusa, realmente la primera profesional corresponsal de guerra contratada como tal. De hecho, Torcuato Luca de Tena lo contrató para la ABC para esa labor. Colombine, Carmen de Burgos, estuvo en la Guerra del Rif en el 1909, o sea, efectivamente unos años antes que cuando la Primera Guerra Mundial, pero fue a hacer otro tipo de labor, periodística, pero no como corresponsal de guerra, porque ya había corresponsales de guerra. Lo que pasa es que ella, con un barrojo, pues evidentemente quiso también ver cómo era el frente, se metió en pleno lío, se metió en un momento dado en una situación de combate que narro, pero lo bueno de Carmen de Burgos es que era una mujer con unas ansias también de literatura, con una vida muy moderna, con una vida escandalosa, por decirlo así, incluso en aquella época. ¿Escandaloso en qué sentido? Bueno, pues... ¿En sentido romántico? En sentido romántico, claro. Ella tuvo como amante a un joven literato, y mucho más joven que ella, décadas jóvenes más que ella, un tal Ramón García de la Serna. Y Ramón, pues claro, y además Carmen, pues que tenía además muchos intereses en hacer pues, esos cafés que se hacían antes, los cafés literarios, y yo hacía también en su saloncito, y entonces iba gente a sus tertulias, entonces, bueno, pues ahí conoció también a Ramón, y de ahí salió un idilio, pero estamos hablando, claro, de unos años, hombre, en que incluso esa diferencia de edad, si hoy la vemos incluso extraña o rara, estas cosas de mentalidad absurda, que van un poco en los aspectos atávicos e inevitablemente biológicos de las relaciones entre hombres y mujeres, pues en aquel momento dado Carmen hasta fue una precursora en eso, y fue una precursora en viajar, en estar en contacto con las sufragistas, en mover los aspectos como esto que hablábamos del derecho del voto, y mediante la utilización de la prensa, haciendo campañas al respecto. Entonces fue una pionera tremenda, y una mujer además, bueno, también con una literatura que también utilizaba, y eso han sido varias las mujeres que han podido tener la posibilidad de escribir, utilizaban la literatura o la capacidad de escribir para poder denunciar mediante los escritos situaciones que se están viviendo en el día a día. ¿De dónde era esta mujer? ¿La de Madrid? Carmen de Burgos, pues espérate que ahora mismo, joder, me he ido completamente ahora mismo. Pero volvemos a ir a publicidad, y a la vuelta seguro que te acuerdas. Sí, claro. Publicidad, y que además que teníamos que ir, me están echando la bronca por el pinganillo porque hace 10 minutos que teníamos que habernos ido. Publi, y seguimos con Javier Santa Marta del Pozo, y Siempre estuvieron ellas. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7:30 de la tarde, estamos con Javier Santa Marta del Pozo y estamos viendo este libro de la editorial EDAF, escrito obviamente por él, llevamos hablando de este libro casi media hora. Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. ¿Qué ojos has tenido para sacar este libro precisamente ahora? Pues lo más gracioso es que este libro yo tenía ganas de sacarlo incluso antes del de Héroes. Pero, pues ya digo que yo hace ya 6 años empezaba ya en Voz Populi a escribir estos artículos y me parecía muy interesante. Y bueno, pues de pronto en una de estas cosas, hablando y con la editorial, pues acabó saliendo el otro, el de Héroes. Y cuando ha salido ahora parece que es que he aprovechado el tirón. Y no, la verdad es que claro, es un libro que llevo trabajando años en ellos porque hice artículos sobre Egeria, sobre Urraca, sobre Berenguela, sobre muchas de las que aparecen con anterioridad. Pero estas cosas a veces, pues sí. Es más, hay a veces hasta una coincidencia. Hay una que hablo con ella, que es la que fue la señora de Medina Zahara, Sub, que es un personaje también de novela, la vascona que fue señora y amante de Almanzor, y fue sacar el libro y sacar Sánchez Adalid un libro sobre ella, novela. Nos conocemos, además, no hemos tenido esa coincidencia, ni sabemos uno del otro, y de pronto, o sea, vamos, que la pena es que a mí me ha dejado con las posibilidades de que fuera un personaje, desde luego, para novelar, y desde luego tengo ganas de leer el libro de Jesús. Bueno, es un libro que, como todos los libros de la editorial EDAF, está fabulosamente editado, está profusamente ilustrado, ilustraciones en color. Además, como siempre, este plastificado mate de la editorial EDAF, que siempre, en fin, es muy agradable al tacto.
Quiero, Javier, que me digas, antes de continuar con este listado de mujeres de Galería Histórica de Hispanas Memorables, me gustaría que me hablaras del proceso de creación del libro. Es decir, tú dices que tenías una parte escrito. Hay veces, a mí me está ocurriendo, que yo estoy acabando ahora un libro, y tuve la desgracia, no la suerte, de haber escrito muchas partes antes. Es decir, me he servido a lo largo del libro de algunos escritos previos míos, y eso me ha entorpecido la redacción más que me ha beneficiado. ¿A ti te ha ocurrido lo mismo? Sí, yo de hecho no los he querido, o sea, evidentemente lo tienes, tiene el tema, pero lo ideal es buscar dónde has ido a las fuentes o todo el tema, porque te puede suponer efectivamente un lastre, porque a veces se lo has escrito en otro momento, de otra manera y de otra forma. Para otro público y no vale, y con otro tipo de lenguaje, entonces te puede suponer el tema. Lo bueno es que ya conoces el personaje, lo que te vale es que ya conoces el personaje, que ya sabes por dónde quieres ir, que ya sabes por dónde vas el tema, y entonces te resulta menos complicado acercarte a él, ¿no? Porque, lo había, claro, a la hora de buscar, no solamente ya en el proceso de escritura, sino en el proceso de investigación, la verdad que me iban contando que con cada vez más mujeres, de hecho incluso en el capítulo este que os digo, el primero, el 0 de Matria, cito unas cuantas para que se vea que además efectivamente la mujer española, porque aquí la idea del eclecticismo es para que se viera que ha habido reinas, mujeres del pueblo, inventoras, escritoras, periodistas, catedráticas, literatas, de todo tipo. Y a medida que yo iba descubriendo, es que iba descubriendo más. Me he quedado con ganas, la verdad, de hacer y de incidir más, por ejemplo, en la historia de María de Molina. Que María de Molina, 3 veces reina, sin llegar a ser nunca ninguna de ellas, tiene hasta un magnífico cuadro en el propio pleno de los Congresos de los Diputados, donde se ve a ella, y es una de las mujeres también que habría que reivindicar, y que, bueno, al menos pues la cito y comento un poco sobre ella, pero el mayor problema que me he encontrado ha sido hacer una selección que fuera, porque no pretendía ser un libro enciclopédico, fue un libro que tuviera eso, la mayor variedad, para que fuera esa idea durante casi 1500 años, no, y sin el casi, de mujeres en esta historia, ¿no?, de hispanas, desde el siglo IV hasta el siglo XX, y al mismo tiempo que fuera, pues eso, de lo más variado y que fueran representativas. Pero mujeres de nuestra historia es que ha habido, pero de verdad, zapatadas, escultoras, artistas, mujeres que fueron de vanguardia en la época de las vanguardias, y que desgraciadamente por eso se quedaron de lado. El otro día subiste una foto a tus redes sociales, donde es muy activo, Javier Santamarta, tanto en Twitter como en Facebook. Yo creo que tienes preferencia por Facebook. ¿Me equivoco? Son dos, también lo que hablamos, son dos espacios diferentes, ¿no? Yo siempre digo que Facebook es la Corrala 2.0, es un lugar de vecindad, de patio de vecinos, donde todos hablamos y tal. Twitter es el infierno, o sea, entonces Twitter es otra cosa. O sea, Twitter vas ahí con el cuchillo entre los dientes y la trinchera, sí, es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en Facebook está muy agradable porque al final acabas haciendo muchas amistades con lectores que luego me han ido, que en su momento incluso me conocieron por la radio, con el tipo que lo estuvo los años trabajando en radio, y luego posteriormente escribiendo, y entonces luego es muy agradable cómo a base de eso acabas haciendo esa comunidad, esa pequeña corrala de 2.0 de vecindad, y es muy interesante. Bueno, pues en Facebook Javier Santamarta subió el otro día una fotografía de una máquina de escribir con un folio en blanco, eso sí que es terrorífico, un folio en blanco. Sí. Y preguntaba a los lectores que tenía ganas de escribir una novela, y les preguntaba en fin, cuáles eran sus intereses. ¿Has empezado ya a escribir? He empezado ya a escribir. Pero no me digas que no tenías la intención de... previa. Sí tenía intención, pero tenía dudas, porque la verdad es que en un momento dado lo que uno piensa y lo que a lo mejor la gente está interesada, pues a veces no, y tú te dices, voy a hablar, joder, magnífico, una parte del siglo VII son la... Y dices, eso no me interesa a nadie, hombre, ¿no? Hombre, también es bueno escribir sobre lo que nunca nadie ha escrito, pero también te apetece que la gente a lo mejor tiene unos intereses, y a lo mejor y de hecho es un hilo en el que a la Asociación de Escritores por la Historia, ¿no?, que pertenezco, y dijo, bueno, cedo este post a la asociación, porque verdaderamente aquí hay temas para todos, porque salieron además temas interesantísimos, temas que algunos han notado, por si acaso ya, porque han salido varios, y claro, yo estaba con idea de... Incluso tenía 4 ideas de 4 épocas, con 4 historias, al final fui dejando en 2 y viendo un poquito cómo lo que la gente le podía más interesar, y aún así luego nunca sabes, porque luego a lo mejor de pronto tiras por un lado y la gente te sigue pidiendo... Los 2 temas que más se suelen vender en historia, novela histórica, suele ser Roma
y las guerras mundiales. Sobre eso hay muchísimo escrito, pero no, se sigue siguiendo publicando. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. O sea, dice, con todo lo que hay sobre Roma, ¿vas a publicar algo sobre Roma? Pues a lo mejor dice, hombre, no, porque hay mucho. Bueno, pues, joder, o sea, que estás escribiendo sobre Roma. No estoy escribiendo sobre Roma. No estoy escribiendo ¿Y no me vas a decir Roma. sobre qué? Me temo que no. Me temo que no, porque las cosas... Bueno, me puedes decir que no es un ensayo, que no es un ensayo. Es una novela. No es ensayo. Aquí es verdad que en todos los capítulos he intentado recrear situaciones para que vieran a los personajes vivos. No es novelar, o sea, es recrear, es diferente, ¿no? En todo caso puede ser una historia novelada, pero tampoco es novela, porque yo recreo hechos reales sobre, o bien diálogos que he recogido en textos, o bien sobre situaciones que la recreo, para que, eso es bueno, yo creo que al no ser un ensayo muy al uso, muy pesado, pues eso, tal persona nace en tal fecha, en tal no sé qué, sino que la gente los vea en movimiento, lo vea en situaciones, en esos momentos dados, incluso a lo mejor importantes de su vida, y cuando les haces un poco personajes, los recreas, les das los diálogos, les ves hablando, sufriendo, comentando, pues yo creo que se hacen más tuyos. Y la verdad es que, claro, ahí me entró un poco la gusanillo diciendo, hombre, la verdad es que me apetecería bastante también irme a la novela histórica. Y ¿Habías hecho novela previamente? No, había hecho, por ejemplo, un pequeño relato en un libro sobre el tema de espías, que es un libro que se llama Máximo Secreto, que se intentó hacer, bueno, el primer libro, porque sobre novela negra sí hay cosas, sobre espías hay mucho menos. Curiosamente, que aunque tenemos una tradición de espías vamos, también junto con la diplomacia también es algo muy nuestro, y en el San Lorenzo del Escorial, ahí en el monasterio, Felipe II, bueno, ahí vivía la figura del llamado espía mayor. O sea, era el servicio de inteligencia del CNI, el espía mayor. Y entonces hizo con un grupo de escritores de todo tipo, pues ahí estaba Don Martínez Lainez, León Arsenal, Fernando Rueda, Luis Caballero, Rafael Fraguas, bueno, muy variado, de todo tipo, el hacer, pero sobre espías, pero temas españoles. O sea, tenía que ser temas españoles. Javier San Mateo y Sarperal, claro, utilizó y aprovechó la situación también del submarino de su bisabuelo, y entonces eran relatos cortos de espías, y ahí pues sí que publiqué un relato de ficción basado en hechos reales, como también tiene un poco la gracia, sobre una situación además en los Balcanes. O sea, que esa es de alguna manera tu experiencia previa en ficción. En ficción, bueno, ficción. Así, ficción le digo que he hecho. Hombre, al final, hasta la mayor ficción, siempre los personajes, todo, yo creo que ponemos nuestra parte, es inevitable. Yo creo que cualquier escritor que podamos decir, aunque esté tratando a lo mejor Roma, los personajes, los protagonistas van a tener mucho de uno mismo, de las personas que uno ve, que uno trabaja, y yo creo que es inevitable. Oye, y Javier, tú como... obviamente yo entiendo que fue una licencia estética el subir una máquina de escribir y no un ordenador. No es estética. ¿Escribes con máquina de escribir? Yo tengo algunas cosas de ficción hechas y trabajadas. Eso lo escribo en máquina de escribir. Es una máquina, es una Corona de Londres de 1923, si mal no recuerdo. Las cintas las cintas de tinta las compro en la calle Arganzuela, que hay una tienda maravillosa, espectacular, que es al final del rastro, pasando la Fuentecilla. Y entonces me sirve muy bien porque el ordenador es, y bueno, no hablemos ya del mundo... Sabes que aquí se puede borrar si te equivocas y es mucho más... Sí, pero es que viene mucho mejor... Y cambiar un párrafo de sitio y... Ya, no, pero el ritmo que tienes con una máquina de escribir es diferente. Y puedes tachar, pues hacer cosas, hay una cosa también que se llama lápices y tal, se pueden hacer cosillas, ¿eh? Pero es que sobre todo, eso luego te sirve muy bien para que cuando luego lo pasas al ordenador, te sirve de segunda lectura. Y puedes trabajar ya el documento de otra manera. Pero ese primer original, pues ya digo que publicada, si no hablamos, tengo otra, una novela un poco loca, que ya tengo ahí, que esa, no sé, seguramente morirá conmigo y tal, pues estas cosas a veces haces, alguna cosa tengo histórica por ahí, con ideas, con cosas que tal, que la verdad que está bastante avanzada, pero bueno, yo quería dedicarme ahora mismo a otra cosa y ya te digo que con la idea final, pero lo estético, la verdad es que es una realidad, vamos. Más que invitada a casa para que un día la veas y veas cómo está. Casi centenaria, ¿no? Sí, efectivamente, casi centenaria. O sea, 95 años y es de 1923. antiguas de preciosa, además de viaje, que se da la vuelta al carro, bonita. Se pone en la maletita y te la puedes llevar. ¿Dónde la compraste, por curiosidad? Pues esa la compré en ¿cómo se llaman estas tiendas también de tipo Almoneda? Hace muchísimos años. Porque desgraciadamente era el recuerdo de una que tenía mi padre, que fuimos mi padre y yo para comprarla, y mi padre pues había vendido la suya, porque él también era una que tenía de viaje,
Y la verdad es que siempre me había tenido ganas. Y yo, claro, aprendí además a escribir en máquina de escribir, claro, yo aprendí en una Olivetti. Y entonces yo tenía muchas ganas de lo de la máquina de escribir y vamos, entonces nada. Pues, Oye, Javier, y cuando estás sumido en un proceso de producción literaria, porque hay veces que estás con las presentaciones y estás atendiendo a medios de comunicación o estás procurando que el libro tenga promoción. Pero cuando estás sumido en el proceso creativo y en el proceso de escritura, ¿tú eres muy metódico en tu horario? ¿Lo haces siempre por la mañana, por la noche? ¿Te dedicas todo el día a escribir? Cuéntame. Sí, intento ser metódico, porque es un trabajo, o sea, hay que planteárselo como un trabajo. Entonces, incluso pues la parte final de redacción del ensayo de Siempre estuvieron ellas, yo me levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana, me levantaba, daba un pasete a los perros, que los perretes para mí, vamos, es fundamental porque son los que te sacan, te dan la vida, te ayudan a que no te quedes ahí y te creas también una rutina y un hábito que si hay un momento dado en que te pasas de hora y hay alguien que te está diciendo, a ver qué pasa. Entonces daba un paseo maravilloso en donde estábamos ahí por San Lorenzo, pues que hace los churros y las porras que son magníficas, o sea, para repartirlas en el pueblo en silencio, limpiando a lo mejor ¿De noche quizá? Sí, de la mañana, 6:30 de la mañana. Y entonces ya volvía, ducha, desayuno, aprendí las cosas y empezar a escribir. Entonces revisabas un poco prensa, eso sí, lo que haces. Pero algún espectador que no haya escrito nunca, que son la inmensa mayoría, supongo, pensará, pero eso es muy poco romántico. ¿Dónde están las musas ahí? A las 8 de la mañana y ponerse a escribir así de golpe. No, es que el trabajo hay un artículo, un making of que salió publicado en Zenda de Albert Vázquez, que hizo un libro muy bueno, una novela muy interesante sobre un episodio que casi yo más lo trato a pie de nota en Siempre tuvimos héroes, y fue gracioso porque yo comenté ahí en ese pie de nota, incluso dice, qué gran novela saldría esto, y al poquito salió esta novela, lo que hablamos, estas cosas de las serendipias, y es sobre la aventura del San Telmo, el barco español que se pierde en la Antártida. Aquí hemos visto todos en HBO el horror, y resulta que también eso es una cosa que ya hicimos los españoles, que llegamos antes que Cook, que descubrimos la Antártida, y son cosas desconocidas. Y escribí un artículo muy interesante que hablábamos en el que esa imagen de que estamos ahí con la copa de Oporto, el cigarro, música de baja al fondo, estás por la mañana, te escuchas la radio, luego le tienes que poner algún tipo de música, a lo mejor sí algo para centrarte o no, según y cómo, pero son horas y horas y horas puesto de la manera más cómoda, con unos almohadones ya, porque empiezan las lumbares a ciertas horas a hacerte polvo. Y si no te vienen las musas, te encabronas, te levantas, pero tienes que seguir, porque esto no es algo, es algo metódico. O sea, tú tienes que intentar ponerte a una hora, comer a una hora, si te haces luego una paradita, si haces una siesta, según quieres descansar, te levantas temprano, según como quieras, pero tiene que ser, es una labor de pico y pala, es una labor de boga. O sea, muchas veces de desesperación de no encontrar fuentes, de no encontrar unas cosas que estás ahí, de intentar, sí, esa parte de diciendo que ahora mismo a lo mejor también se pueden utilizar medios telemáticos, pero que no encuentras. Pasó con un libro que se descatalogó, salió para un tema de un centenario y luego se descatalogó por completo. Bueno, menos mal que ahora ya pues hay muchísimas cosas que, cuando tienes el cargo de investigador, pero cualquier cosa, puedes incluso pedir que te hagan una copia en la Biblioteca Nacional, si no es, bueno, pero la verdad es que hay mucho de pico y pala, como cualquier trabajo, me refiero, es que es un trabajo en el cual tú te debes luego... un trabajo que alguien pensará, pero depende de la inspiración. No picar pico y pala sí que es un trabajo. Sí, claro. Un trabajo físico que no requiere una inspiración intelectual, pero ponerse a desarrollar una historia que sea coherente, que tenga sentido y que además resulte hermosa leerla, esto no puede ser en cualquier circunstancia todos los días. Pensarán, ¿eh? Yo me he encontrado, obviamente, este año que llevo con el libro, me he encontrado que es una cosa, hasta que no, fíjate lo que te voy a decir. Hay que buscar el ritmo también. Claro, hasta que no me he despojado yo de esos prejuicios, no he cogido el ritmo de seguido con el libro. Porque yo, claro, decía, esto no estoy inspirado, y esto no me gusta. No, estés o no estés inspirado, te apetezca o no te apetezca, tú te pones ahí. Y la mayoría de las veces lo que escribes vale, o al menos el 90% de lo que has escrito vale. Y si no, ya lo modificarás, pero lo importante es acabar con esa hoja en blanco, escribir, y luego ya modificarás o no, pero desproverte de todos esos prejuicios según los cuales esto de escribir es una cosa, en fin, que requiere de una inspiración casi divina. No, de hecho hay una frase, no recuerdo quién fue, diciendo que las musas te pillen trabajando.
Picasso, sí, sí. Claro, luego está lo de que hay un porcentaje de transpiración y otro, un 90% un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, de sudar. Y cuando estás ahí, o sea, si estás trabajando, me ha ocurrido, y ha habido capítulos, por ejemplo, en este caso, de rehacerlos, de pronto decir, no, fuera. O sea, ¿por qué? Porque de pronto te encuentras no tan inspirado, llamémoslo X, o ves que no sale, y después de esto diciendo, esto no funciona, no está funcionando, fuera. Pero si estás esperando a ver cuándo funciona, no. Hay muchos, luego métodos, unos les gusta escribir con uno rubio, otros con pluma, otros en bolígrafo en papel nada más por una cara, otros en ordenador que sea Mac, otro que no puede ser porque otros se utilizan un tipo de programas que haya incluso para escritura que te apoyan y tal, otros con la corchera, cada uno tiene, hay autores que escribían desnudos, otros que les gustaban escribir de pie. No será tu caso, ¿no? No, yo además desnudo pierdo mucho, entonces prefiero no. Pero entonces cada uno lo hace de una manera en que se encuentre cómodo, que esa es la única realidad. Y cómodo no quiere decir que efectivamente tires folios, taches, de pronto te des cuenta de que lo que has hecho no vale para nada. Momentos de crisis que digas que igual llevas un cuarto de libro y que digas, igual esto es una mierda. No, un cuarto de libro no, incluso cuando estás en el final, incluso es más, cuando estás haciendo la revisión o ya te lo estás haciendo con los lectores ceros o con la editora o la persona que está diciendo, dice, bueno, esto es una mierda. O sea, esto, sí. O sea, y estar aterrado, porque además en un momento dado, aunque cuando efectivamente esto ya se encuaderna y todo el tema, esto es como un hijo, ¿no? Pero es un hijo al que dices, ya no es mío, ya es de los lectores, yo ya no puedo hacer más. Y claro, los lectores son los soberanos, son para quien nos ha hecho. O sea, está muy bien eso de decir, no, los escritores escribimos para nosotros mismos. Pues no, los lectores, vamos, lo normal es que si escribes porque quieres que alguien te lea. Claro. O sea, de una u otra manera. Pero claro, no sabes nunca efectivamente si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si gustará. Sobre gustos va a haber todos, o sea, hay gente que le encanta Javier Marías y otra gente que se suicida con leerlo. ¿De Pérez Reverte nos gusta todo? Pues no, hay uno que le gusta más una cosa u otra, o de Posteguillo, de Chainares, no sé, pues que, pero te puede gustar un tema. ¿Te gusta Posteguillo? Posteguillo, a mí me gusta Roma, ese es el tema. A mí no me gustan tanto las... o sea, el tema de trilogías tan grandes y tal... Esos libros de 4.000 páginas, yo te voy a decir gustan, que a mí me matan. Pero no me gusta por ese tema. Pero no porque efectivamente no sean libros que no sean interesantes y a menos. Esos, unos Ken Follett o unos estos tipo libros así que se hacen, o también los de Roma, Imperio, Steven Saylor, pues a mí me parece más entretenido otro tipo de literatura. Y yo creo que además, eso no quiere decir, o sea, que haya que leer al peso y que a lo mejor te puedes estar leyendo, joder, pues no sé, sí, por el camino de Swan y tal, y bueno, dices, hombre, venga, me voy a poner estupendo y me voy a leer a Proust entera, ¿no? Y tal, o a Balzac. Pero bueno, eran esas novelas Río que podían tener su forma, también su lenguaje y su momento dado. Mucha novela y mucha literatura empieza a ser ya también más cercana en cuanto tiene otro ritmo, otra forma de entender. Ya no hace falta explicar a la gente lo que es África, por poner un ejemplo idiota. O sea, Julio Verne tiene que explicar muchas cosas, pero porque la gente no ha visto nunca ya National Geographic. Ahora a veces no es necesario, a lo mejor, recrear una serie de cosas para decir o explicar algo que a lo mejor ya la gente tiene la idea visual. Entonces ya también puedes jugar con eso y aprovecharte del lector y que el lector también trabaje su imaginación y no se lo des todo mascado, lo cual también, claro, eso no es nada fácil. Yo no digo, ya veremos yo si soy capaz de hacer una novela histórica, ¿no? A lo mejor soy incapaz, a lo mejor tengo... ¿Tienes buenas sensaciones? Llevas unos días. Tengo buenas sensaciones, pero de hecho he empezado y ya lo que he empezado lo he tenido que rehacer. Porque vi que podía empezar a pasarme efectivamente, de estilo, de eso. Yo tengo una tendencia natural al barroquismo, o sea, yo, pese a todo, pues sí, me empiezo a meter subordinadas, o sobre todo lo predicado siempre, pero sí se pueden meter varias cosas, comas y tal, intermedias, puntos y comas y tal, y hacer unos párrafos así, diciendo, ¿dónde está el punto? No, eso. Entonces hay que volver un poco al concepto periodístico, cuando escribía las columnas, que sabes que tienes una cosa más tasada, pero yo recuerdo que el editor que tenía en Voz Populi me decía, dice, es que me mandas a veces cada artículo, son morlacos, son miuras, porque es que claro, quería exponerlo todo en tan poquito tiempo que te daba rabia, ¿no? Entonces, la novela histórica a veces te permite el dejar que la gente también disfrute y te puedes a lo mejor explayar más, no es como la ¿Era novela Venegas negra. el de Voz Populi, con el que tratabas, Javier Venegas? No.
ese era el jefe de opinión. El jefe de opinión, sí. Bueno, nos queda poquito tiempo y me gustaría que acabáramos al menos de hablar de las mujeres que he seleccionado. Hemos hablado de Ángeles Ruiz Robles, hemos hablado de Carmen de Burgos y me gustaría que me contaras algo y que Raquel nos pusiera una fotografía de María Zayas. De María de Zayas. María de Zayas es una de las literatas del siglo de oro, que su obra está perfectamente recogida, recopilada, uno la puede incluso bajarse, claro, está libre de derechos, es amiga de Lope de Vega, es coetánea de Cervantes, al cual admiraba muchísimo, y en la Biblioteca Virtual Cervantes pues uno puede ir, buscar y descargarse las obras y leerlas. Sin embargo, sobre su vida sabemos poco, y eso que está citada por los clásicos de la época, sabemos eso de esa relación que tenía de mucha amistad con Lope de Vega, pero es casi una producto feminista, porque María de Zayas utiliza también sus obras de una manera casi de denuncia y al mismo tiempo para hablar de un poco de la libertad y la liberalidad de la mujer. Muchas veces la hablan de que es la autora del Decamerón español, las obras suyas incluso pues tienen un punto picante, un punto... ella creo que se basa en una obra realmente italiana, pero no la del Decamerón, precisamente de otra mujer y tal, incluso en aquella época lo del Decamerón era por el tema de cómo eran el sistema de estructura de los libros, estaba el Heptamerón, el Decamerón, en fin, bueno, pero María de Zayas sigue ese estilo, pero también lo hace de una manera muy libérrima, de una manera en la cual la mujer es... Además, ella admira muchísimo precisamente a Cervantes porque los personajes de Cervantes, los personajes femeninos de Cervantes son muy independientes, son muy modernos. A mí me sorprendió, claro, cuando Carmen Calvo, que encima fue ministra de Educación, creo, empezó a hablar de... se lió y tal, hablando de Dulcinea, que yo, precisamente como Dulcinea, pues es esta la figura heteropatriarcal, machirula y se lía con Aldonza, que es la otra, en fin, pero y no cita a Marcela, no cita pues, a la gran sultana que además se casa con un musulmán, que es una obra de teatro también de las magníficas, pero bueno, en fin, es que Cervantes, ella admiraba muchísimo a Cervantes, y María de Zayas es la lectura incluso de sus obras sorprendería. Yo digo, hombre, yo entiendo que es un lenguaje difícil, estamos hablando de un lenguaje de época del siglo de oro, pero lo sorprendente también es que sabiendo de sus obras no sabemos apenas nada de su vida. Me ha costado muchísimo saber realmente qué fue de la vida de esta mujer. Nunca se casó, no tuvo hijos y lo que he podido más es incluso hasta plantear dos teorías al respecto del porqué. El lector luego puede elegir por cualquiera de las dos o por ninguna, pero es que eso es lo que ocurrió también con lo que hablamos con las catedráticas, con muchas mujeres que aun sabiendo de ellas, aun sabiendo de sus obras, pues por ese tipo de cosas al final se han perdido sus vidas. Teóricamente no debería resultarte difícil la promoción de este libro, en tanto que es un tema, en fin, que está a la orden del día y que atrae mucho interés de las mujeres. Pregunto. Pues no lo sé. Entiendo que asociaciones de mujeres y feministas te estarán reclamando por toda España o el hecho de que sean solo españolas y reivindicar... Pues, o que sea un hombre el que le ha dado por escribirlas, no lo sé, porque realmente la verdad que la mayoría de los libros sobre mujeres los han escrito últimamente mujeres, esa es una realidad. Y yo tenía muchas ganas de saber lo que las mujeres opinaban desde mi punto de vista, a lo mejor, que yo puedo darles. A lo mejor, no sé si yo tengo una perspectiva de género adecuada para haber escrito sobre ellas. Mi admiración es completa y total, entre otras cosas, porque, claro, provienes de familias en donde yo creo que todos admiramos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a mujeres luchadoras, entregadas, independientes, que nos han enseñado lo que era la lucha por la libertad, por la igualdad, por el auténtico feminismo, que era un feminismo en el cual nadie quería, vamos, no te echaban atrás. Por poner un ejemplo, hablando de mi madre, una mujer que tras la guerra estudió, sacó sus oposiciones a Construcciones Aeronáuticas, y Construcciones Aeronáuticas es una empresa, como sabemos, militar, vamos, y ella pues estudió secretariado, el tema, y entonces pues le hacía... tenía que pasar las cosas al general en su momento dado, evidentemente, ¿no? Y ella contaba, una de las cosas que le echaba un poco en cara a sus compañeros, es que cuando a lo mejor terminaba de despachar con el general, ella esperaba que el general le abriera la puerta. Y dice, hombre, señorita Aurora, por favor, ¿cómo? ¿Qué es el general? Y dice, él será el general, pero yo soy una mujer. Eso que parece una chorrada, es un entendimiento también de que el respeto por el hecho de ser un hombre o por el hecho de ser una mujer, por tener un cargo y tal, no va reñido con la educación y con la lógica, entender que nadie me hace de menos por abrirme una puerta y este señor es el general y es mi jefe, pero ¿qué tendrá que ver una cosa de otra? Eso
ya se ha perdido en micromachismos, en aspectos de que estamos confundiendo pues una galantería con un tío soez, o sea, un tío borde con lo que quieres, pensar que una mujer es débil. ¿Cómo va a ser una mujer débil? Por Dios, si tiene una cosa dentro durante 9 meses y luego lo saca y no se muere, que nosotros nos moriríamos, como nos pase a nosotros un cólico nefrítico, estamos que para que nos metan ya en constipado. por vida. Bueno, un constipado, un niñero, el otro día lo pasé yo fatal. O sea, claro, como si la mujer ya tiene una fortaleza tremenda. Y claro, yo he aprendido ese tipo de feminismo. Yo no lo sé. La verdad es que no me está llamando mucho. Pero yo la verdad es que creo que la gente que lo ha leído y los sitios donde he estado, y es verdad que hay amigas, compañeras, periodistas también que les está gustando el libro, y eso también pues, me llena de satisfacción, vamos a negarlo. Mercedes Formica. Pues Mercedes Formica. A ver, cuéntanos. Tenemos además 2 imágenes de ella. Una mujer también sorprendente. Lo mismo que Carmen de Burgos también empezó ya a hacer un tema sobre el tema del divorcio y bueno, pues Mercedes Formica venía del falangismo. Es muy curioso lo que ha pasado con esta mujer, porque cuando se habla a veces que Carmen de Burgos se olvidó, porque claro, acabó siendo republicana y por tanto el franquismo, ya sabes, aquí Franco Chupito, si no se habla de Franco, pues esta mujer también fue olvidada por el franquismo, porque esta mujer fue muy amiga de José Antonio Primo de Rivera, era camisa vieja, era camisa azul, y José Antonio además enseguida pues la mete dentro de lo que es la organización de Falange. Ella empieza cuando claro, estalla la guerra civil, ella es muy consciente de que puede ponerse en peligro ella, su familia, por haber pertenecido, cuando además la Falange empieza a morir fusilada de una u otra manera y bueno, se encuentra con una realidad en que ella empieza a meter la literatura, porque es una mujer también interesantísima, a comentar y a hablar de aspectos de esas Españas y de hablar hasta de una tercera España, en la cual hasta crea en Málaga, en el Paseo de Sancha, bueno, una novela muy curiosa que no fue muy del gusto de las autoridades franquistas, acerca casi de una historia romántica, pero por la cual quería dar un poco a enseñar esa locura de lo que fue la guerra, de lo que pudo ser en un momento dado, la muerte de un lado de otro, el paseillo. Ella fue muy activista, ella fue de las primeras mujeres que se colegian, que abren un despacho de abogados y que empieza a darse cuenta que, por ejemplo, el tema de los maltratos, eso tiene que empezar a cambiar, porque incluso la mujer maltratada, como se entendía como violencia dentro del hogar conyugal, el hogar conyugal pues era del marido, y entonces si aunque estuviera reconocido el hombre era culpable de haber matado a la mujer era la que tenía que abandonar el domicilio conyugal porque era el del cónyuge. Bueno, pues eso es una reforma, además hicieron el chiste y tal, además lo que la llaman la reformica y tal, por aquello que se había hecho. Ella va a hablar con el propio Franco. Franco viene de una familia de maltrato. Perdón. Nos vas a contar lo que le dijo Mercedes Formica a Franco y Franco a ella, pero va a ser después de la publicidad, porque me están urgiendo a un corte publicitario, que sabes que de eso vivimos, Javier. Estábamos con una reunión al más alto nivel, supongo que en el Pardo, entre Mercedes Formica y el generalísimo, el jefe del Estado, Francisco Franco. Entonces ella le quería, claro, ella estaba queriendo hacer una reforma del código que supusiera, vamos, que toda esa indefensión que muchas veces tenía la mujer maltratada empezar a cambiar, y sobre todo eso, que no se mantuviera, y además ella también utilizó los medios de comunicación, el periódico, para poner este debate en la calle. Y Franco pues viene de una familia en donde tanto él como su madre, su padre era un borracho y pegaba, maltratado. Sí. Entonces el concepto del maltrato Franco lo tenía. Franco podrá ser un autócrata, un dictador, el último espadón del 19, lo que nos queramos, pero evidentemente también es una persona. Y como persona la había vivido en sus carnes, y además están ahí tratadas las situaciones que vivió Franco de niño con su padre y lo que le pasó a su madre. Entonces este tema lo entendió muy bien porque lo había vivido. Entonces, pese a todos los problemas que te estaba teniendo Fernández Formica dentro de lo que eran los ambientes jurídicos y tal, y ahí estaban los Garrigues, ahí estaban todos. Bueno, al final logró el propósito de hacer esa reforma del Código, decenas y decenas de artículos del Código Civil y luego del Código Penal, para hacer que efectivamente la mujer tuviera unos derechos a la hora de ser maltratada, no tuviera que ser depositada en casa de sus padres o en un convento, como se va a hacer, porque, oiga, pero es que este señor es el que se tendrá que ir de la casa, si es que es el que me ha maltratado.
Entonces, bueno, fue un avance que vamos... Claro, jamás veremos la figura de esta mujer reivindicada precisamente por su origen azul. Bueno, pues ha ocurrido una cosa muy curiosa. Ella es, claro, entre Cádiz y Madrid, aparte de Málaga también, pues son los lugares de su vida más importante. El consistorio gaditano... ¿Kichi? Sí, es que no, sí, el Kichi. Pues quitó el busto que había de Mercedes Formica, porque decían que, claro, cómo podía estar una memoria histórica, cómo podía estar una falangista con un busto ahí representado, ¿no? Cuando es una mujer que ha hecho tanto por las mujeres. Y sin embargo, Manuela Carmena le ha puesto una calle en Madrid. Manuela Carmena sí que le ha puesto una calle. Manuela Carmena, que no, viene de la judicatura, tiene a lo mejor una imagen legal que, hombre, que en comparación con Kichi no seamos malvados, pero entonces sí, ahora mismo ya tenemos una calle de Mercedes Formica, que sea pequeñita y todo el tema en Madrid, pero en otros lugares le han quitado el busto. Además, eso literalmente eso. No solo no han quitado la calle en Madrid, sino que le han puesto, le han dedicado una calle en Madrid. Qué hermoso. Al César lo que es del César. Por último, y acabamos con Sofía Casanova, aunque esto solo es un ejemplo pequeño de las mujeres que se pueden encontrar en sí, porque aquí hay viajeras como Egeria, están el episodio de las mujeres de Palencia, incluso de las mujeres que luchan durante la guerra contra el francés, de la mal llamada Guerra de la Independencia, de episodios no muy conocidos como la Compañía Santa Bárbara de Gerona. Pero Mercedes Formica es también otro personaje de novela, es un personaje... Sofía Casanova. Sofía Casanova es la primera corresponsal de guerra como tal, ella incluso casi llega a aspirar al Nobel de Literatura y escribe de una manera muy interesante, muy curiosa, hace una entrevista a Trotsky que está en los anales del periodismo español. Se mete además en pleno follón. Ella ya le tocó, porque se casa con un diplomático polaco, vivir en Polonia en ese momento dado en que Polonia, pues ya sabemos, cuando no se la come Rusia, se la come Alemania y pues eso, huyendo de la Gran Guerra, acaba también en Rusia. Además ella se mete también a hacer una labor humanitaria que le da igual de qué lado uno u otro, se va al frente. Es un personaje tremendo, importantísimo también, y cuyo reconocimiento, pues pese a que incluso hasta después, en la Guerra Civil, pues se intenta un poco llevar como al bando nacional. Ella tenía sus conocimientos y sus creencias muy claras, pero no quiere tomar un partido de una manera. Va a volver luego a Polonia, se va a encontrar con toda la Segunda Guerra Mundial, va a contar cosas que no gustan, porque claro, ese momento dado también en que hay cosas del eje, pero como personaje también es un personaje muy de novela y un personaje que yo creo que por un lado no fue reivindicado en su momento dado durante el franquismo y desde luego tampoco ahora en este post-megafranquismo de izquierdas, pues tampoco van a quererla reivindicar, claro. Y Sofía Casanova es otro personaje de la hace una serie de HBO, no sé, es fascinante su vida. Es curioso que las derechas tienen a más feministas en sus filas, la derecha histórica, que las izquierdas. Sí. Sí, pero no me digas que no resulta pero de hecho un torpedo en la línea de flotación del feminismo contemporáneo. Pero si es que incluso quienes primero han tomado también y tomaron, vamos, la derecha siempre ha tenido, bueno, las representaciones al margen de la persona y todo, pero hemos tenido como autoridad del Estado a una primera presidente de las Cortes, del Congreso de Diputados, que es Luisa Fernanda Rudi, del Senado también, Esperanza Aguirre, comunidades autónomas. Nunca ha habido un concepto en el que la mujer, pese a todo, tenga que estar, que ese es el tema de no, tiene que estar en casi con la pata quebrada. Vamos a ver, que el machismo no es de derechas ni de izquierdas, como ser de Madrid ni ser taurino, pero como ahora se quiere hacer una caricatura, no de que una persona de derecha es un señor que maltrata a su mujer, va al Bernabéu, no va al Metropolitano porque es del Madrid, es muy taurino y fuma puros, cigarros, que se los echa al de al lado. O sea, aunque veamos que el señor Ábalos también va a los toros, pero luego se han dicho, o sea, es toda una caricatura. Se quiere hacer pues las caricaturas de... Se ha triunfado, ¿eh? Sí, pero está triunfando. Entonces, hemos entrado a una idea en que parece que las mujeres de éxito pues no pueden ser hasta en otros países ha ocurrido lo mismo. O sea, Margaret Thatcher no lo recuerdo que fuera muy de izquierdas, Golda Meir no recuerdo que fuera muy de izquierdas. O sea,
incluso estamos hablando de personajes femeninos que han sido muy fuertes en nuestra historia y hasta en España. Yo siempre he dicho que la primera reina de España como tal, de ese primer territorio que conocemos de España, es Juana, porque es la reina que reúne las coronas de Aragón, las de Castilla y también el Reino Nuevo de Navarra, pero incluso las primeras reinas en toda Europa que cogen poder, con poder ejecutivo, es Urraca. Y eso no ocurre en Francia y tal, y siempre conocemos lo bonito, la honor de Aquitania, no sé qué, y pues, tenemos aquí unas mujeres que ya fueron reinas ejecutivas y no las hemos dado a valorar. Pero eso ya por no sé, lo dejados que somos. Pero digo que en la izquierda a veces, o insisto, esta llamada izquierda quiere hacer suyos planteamientos sobre base desgraciadamente, eso de reconocer a una Clara Campoamor como si fuera del PSOE, cuando el PSOE precisamente quien tenía en sus filas era alguien que estaba en contra de Clara Campoamor y del voto de la mujer. Bueno, así se escribe la historia, o se reescribe. Siempre estuvieron ellas. Galería Histórica de Hispanas Memorables, Javier Santamarta del Pozo, editorial EDAF. Ya saben ustedes, a mí me ha parecido interesantísimo, desde luego, estoy seguro que ustedes también. A la venta. Javier, mil gracias por venir. Ha sido un placer. Te veré más por aquí, Dios mediante. A vuestra disposición siempre. Publicidad, y a la vuelta estamos con el que vamos a hablar, Daniel Rodríguez Asensio. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado y lo vamos a hacer de una manera didáctica, porque tenemos unos cuantos gráficos, unas cuantas imágenes que nos van a ayudar a entenderlo de una manera, en fin, más inteligible. Además, saben ustedes que Daniel lo hace todo muy clarito, para legos en la materia, como es mi caso. Publicidad y enseguida estamos con él.